Padre Celestial, Señor Jesús, bendito Cristo de la gloria. Gracias te damos, Señor, por este primer día de sacrificio. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, la predisposición de nuestro corazón, que te amamos y te queremos. Queremos que tú gobiernas en nuestra vida, que tú nos guías con tu Espíritu Santo para hallar gracia. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, bendito Dios. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar muy minucioso acerca de la oración. Muchos de nosotros a veces no llegamos a comprender. La oración es tan amplio. Pero ¿cuál es la oración efectiva? Oración, mandato de la fe. Jesús enseñó y demostró una dimensión de la oración tan alta, tan ilimitada, tan completa y tan poderosa, que va más allá de las limitaciones de nuestra mente natural. Por ejemplo, decimos, ¿sabes qué es la oración? Si dices, sí, estás orando, sí. ¿Qué piensas? ¿Que simplemente por unas cuantas palabras es la oración que llegó a Dios? Decimos, si tenemos bastante oración, la presencia de Dios derrama, sí. Si estamos con la oración, la presencia está en nosotros y los dones florecen, sí. Pero ¿qué tan entendimiento tenemos? Todo eso lo que decimos, sí, 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 está en nuestra mente natural. No está yendo a la parte sobrenatural. Ahora, mientras clamamos, Señor, enséñame a orar, debemos pedir al Señor que no solo abre nuestros ojos espirituales y nos dé una revelación de esta dimensión de oración poderosa y sobrenatural, sino también que nos permita vivir en esa dimensión. Al hablar de los ojos naturales, no solamente estamos pidiendo ojos sobrenaturales para que a través de la oración nuestros ojos espirituales se abran, nuestro entendimiento se abran. Cuando empiezas a orar, esos ojos espirituales te van a mostrar qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita. Esa comprensión necesitamos cada uno de nosotros. No debemos estar satisfechos con el conocimiento mental. Por ejemplo, cuando decimos ayuno y oración, muchos de nuestros hermanos de otras iglesias dicen, esa me la sé, ¿para qué tanta propaganda? La Biblia dice, cuando quieres ayunar, entra en tu casa secreto, ahí busca a Dios. ¿Quién tiene que avisar por radio? Esa es vanagloria tipo fariseo. Eso nos atacan. ¿Por qué están hablando? Están leyendo una parte de la Biblia cuando es un sacrificio personal. Pero este es un sacrificio congregacional. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿En qué manera? En nuestro conocimiento mental. Necesitamos la realidad de lo que Cristo enseñó manifestando en nuestras vidas. Esa oración necesitamos para tener una respuesta como Jesús la tuvo. Jesús, antes de que llegara al milagro de Lázaro, cuando le avisaron, le dijeron, ya iré. Se demoró 2-3 días. Cualquiera diría, ¿acaso no eran sus amigos? ¿Acaso no le hacía descansar en su casa? Ahora que ha muerto su amigo, ni siquiera le atiende. Nosotros seríamos así. Pero ¿por qué no corrió? Si lo quería, era su amigo. Jesús ya tenía una agenda. Ese día, qué cosa va a pasar, al siguiente día, qué va a pasar y en qué momento recién iría en Lázaro.
Nunca Jesús hacía desorganizadamente, primero después no, después ya tú, no. Lo que le dio la agenda el Padre, eso hacía. Por eso cuando ya llegó dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y no les asombró esa pregunta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, necesitamos la realidad de lo que Cristo enseñó. Cristo quiso que su iglesia no conociera limitaciones. No podemos limitar a Dios, este puede, este no. Como una vez decía un hermano, mi esposo lo han llevado al Neoplásica. Y el otro dice, pero lo hubieses traído aquí para orar, hubiésemos ayunado. Y el otro tercer hermano dice, pero es cáncer. Eso tiene que ser acá no, allá. Mira cómo limitamos a Dios, como quien dice, eso no va a poder. Cuando para Dios todo es posible. ¿Por qué limitamos? Por nuestra calidad de oración. Esa persona que está diciendo, no, tiene que ir allá, no tiene calidad de oración. Si le preguntaras, ¿está orando 2 horas? Ni ora. Si le preguntaras, ¿qué estás haciendo para la obra? Nada, está muerto. Entonces tiene que hablar conforme su comunión está con Dios. Cristo quiso que su iglesia no conociera limitaciones. Una vez trajeron un enfermo, había una anciana, y le dice, mi nieto está grave, no sé si lo dejo aquí o lo llevo al hospital. Y la anciana le dice a la otra anciana, acá tráelo, y además si muere, muere con Cristo, que allá se va a ir con el diablo. Lo quedé mirando, dice, oye, ¿tú eres mi amiga? Me dice, sí. ¿Cuándo Dios ha fallado? Le digo. ¿Cuándo Dios se ha contradecido su palabra? Nunca. Entonces, ¿por qué dudas? Esa es una buena enseñanza. Ahora, Cristo quiso que su iglesia no conociera limitaciones. Él planeó que seríamos invencibles, que su poder fluiría a través de nosotros para cumplir su voluntad y propósito en la tierra, para proclamar el evangelio, curar a los enfermos y expulsar demonios, traer una cosecha mundial de almas y establecer su voluntad en el reino de la tierra. Observa de cerca las poderosas verdades que cambian vidas de Cristo, que nos dio el poder de la oración. Él demostró que usted debe emprender que esta es la poderosa dimensión de oración en lo que Él quiere que vivas. Muchas oraciones no logran su propósito porque no hay detrás de ellas fe. ¿De qué manera aplicando? Estamos orando por un problema. Estamos orando y nos dormimos. Ay, ayúdame, Señor, sigue dando. ¿Por qué nos estamos dejando vencer por el sueño? No está cargado de fe. Fe es algo que no ves, pero la certeza que existe. ¿Creen que Jesús está aquí, hermanos? ¿Creen que Él va a responder? Entonces, cuando oras, ¿por qué te duermes? Le dice, Señor, un ratito, una pestañadita. No. Eso hacemos porque no comprendemos qué cosa es fe. Pero si tuviéramos fe, aunque viene eso, sueño, pereza, nos levantamos, echamos agua o nos paremos, no debe romper mi comunión con Dios. Esa es una lucha. Si alguien se calla, también se calla. Si alguien levanta, también levanta. Somos seguidores de alguien, no de Cristo. Eso tenemos que romper, esa rutina. Cada uno tiene que esforzarse a conversar con Dios. Las grandes victorias Jesús experimentó cuando ministraba las necesidades de las personas ciegas.
que apertura a los ojos, oídos. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús no ganó estas victorias con sus propias fuerzas. Se había despojado de sus habilidades divinas. Fíjate lo que dice Filipenses 2, 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, él se despojó de lo que era hijo de Dios, porque él estaba en la fundación del mundo. Él existía, pero vino en forma de hombre, pero dejó su poder todo y vino como hombre y se despojó de todo, dice. No hizo absolutamente nada independientemente del Padre. Jesús dijo: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. La palabra que yo os hablo, yo hablo por mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús ministró las necesidades de la gente, cumplió la obra que había sido llamado a hacer mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no tenemos respuesta? En estos ayunos vamos a romper, vamos a conversar con el Señor. Primero va a morir esta carne. Tú te vas a dar cuenta, cuando esta carne está muriendo, la oración va a fluir. Ya no viene obstáculos. Cuando está muriendo, te acercas más a Dios. Pero si esta carne no está muriendo, te vas a dejar vencer por la pereza, por el sueño, y a tu mente le va a llevar a recordar, no sé dónde se va a caminar tu mente, recordando cuando ha muerto el gato, recordando que anoche no has podido dormir, recordando que alguien te ha sacado la lengua. Más resentimiento va a crear. Eso es lo que no estás conectado con el Señor. Ahora, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué no vemos milagros asombrosos? Porque falta más intimar con Dios, falta más crecer. No hay otra excusa, hermanos. Hechos 10:38. Todo lo que hizo fue el resultado de lo que el Padre le había revelado mientras estaba en su presencia en oración y por el poder del Espíritu Santo. Entre la gente, Jesús no oró por los enfermos. Solo hay unos casos registrados en Jesús que invocó abiertamente al Padre antes de sanar a alguien. ¿Por qué no hizo Jesús como nosotros oramos? Porque ya había pasado toda la noche orando. Ya habían comunicado con el Padre qué va a pasar al siguiente día, qué clase de enfermo va a venir. Él sabía que vendría un ciego. Él sabía que vendría un leproso. El siguiente día tenía que hacer lo que le mostró en oración. Por eso nunca lo tomó por sorpresa. Jesús pasó a solas con Dios en oración, pero cuando ministró a la gente pronunció el mandamiento de fe en oración y la obra se cumplió. Horas y horas de oración no eliminan la necesidad de la fe. Pueden ayudarlo a llegar a posición de la fe, pero sin la dinámica de la fe, la oración no prevalece. Quiere decir, tú puedes tener oraciones largas, pero si no tienes fe, de nada sirve, porque la oración crea la fe. La oración te acerca a Dios. A través de la oración el poder fue liberado en su vida y todo lo que habló se cumplió. Habló de las circunstancias imposibles en la vida de las personas. Sufrieron cambios, curados, liberados. El leproso, Jesús le dijo el mandamiento de fe en oración.
sé limpio. Inmediatamente fue limpiado y sano. Jesús pronunció el mandato de oración de fe al hombre en el estanque de Betesda, que había estado paralizado durante 38 años. Juan 5, 8, 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de reposo aquel día. A la mujer inclinada con un espíritu de debilidad durante 18 años con hemorragia, Jesús pronunció el mandato de la fe en oración. Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lucas 13, 12, 13. Jesús le dijo al mendigo ciego: recibe la vista. E inmediatamente recuperó la vista. Lucas 18, 42, 43. Al hijo de la viuda que había muerto y fue llevado para ser sepultado, Jesús pronunció el mandamiento de la fe en oración. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Lucas 7, 14, 15. El poder milagroso de Dios fue liberado en estas situaciones imposibles mientras hablaba, porque había ganado la victoria primero en oración. Por eso les digo, cuando usted va a visitar a alguien, va a orar a alguien para sanidad o lo invitaron, sube en oración. Pásate, si es capaz, la noche o la vigilia. Entonces, cuando estás cargado, viene la presencia de Dios. A muchos le va a guiar porque le va a abrir sus ojos espirituales. O de repente vas a escuchar una voz que te diga: ya, o di la palabra. Entonces los milagros van a suceder. Pero si de nosotros mismos hacemos sin prepararnos, no va a suceder nada. Jesús pasó tiempo en oración a solas con el Padre. Luego salió y pronunció el mandato de oración de fe. La fe y la oración son inseparables. Si nosotros no oramos, no habrá fe. La fe y la oración son inseparables. Nada honra al hombre como la fe que está segura de que Él hará, y lo que ha dicho, Él lo demostrará. Una de las razones por la que no vimos en esta poderosa dimensión de oración es que podemos pronunciar el precepto de la fe y los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos caminan. Es porque no nos hemos encerrado primero con el Padre y recibiendo dirección, y recurrimos a la fuerza. A veces nosotros queremos producir poder. No podemos producir poder. Yo he estado viendo en los talentos que nos visitan, no digo de acá porque sabemos que estamos ayunando. En los talentos que me visitan, cuando empieza la alabanza, el Espíritu Santo me hace ver si tiene vida de oración o no. Y muchos vienen borrachos después de emborracharse, y así lo traen por aquí, por allá para cantar. Hay que tener mucho cuidado. Yo puedo tomar la radio y decir, pero ya en cierta manera le cierro todo. Hay que usar sabiduría en el amor de Cristo. Pero la Biblia dice: sabiendo hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Y así pasa la mayoría. Hay que orar por ellos. Por eso les digo, cuando son talentos, Satanás los ataca duro y los demuele, porque odia a los talentos. Porque el talento ministra, y si ese talento está con pecado, eso pasa a la iglesia.
Si está en fornicación, pasa a la iglesia y en vez de levantar, lo mata. ¿Quiénes son perjudicados? Nosotros. Por eso es preferible usar nuestros propios talentos, porque están ayunando y orando. Por eso es lo que se cuida mucho a los talentos. No es porque somos envidiosos, no. Uno de los talentos, a veces Satanás lo trata de zarandear con la fornicación. Se van por aquí con una dama, por aquí, por allá, salen como hermanitos orando, ayunando, todo es santo, todo es santo. Poco a poco ya viene y cae. No, yo nunca voy a caer, yo nunca, no. Al primer descuido se cae. Que a veces nadie se da cuenta, pero ya nadie lo contrata, va bajando. Cuando cantan se duermen. Ya no lleva bendición de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos ambos cuando le dan aplauso a Cristo Jesús. Ahora, como resultado, nuestra fe es débil, independientemente de cuánto tiempo. Yo recuerdo una vez cuando fui por San Juan del Urigancho, antes, cuando no salía a la iglesia todavía, ya nos invitaron a una iglesia. Había 4 o 5 talentos allí. Los hermanitos hacen esfuerzo, ¿no? Y el que dirige adelante, reciba, ahora grita. El hombre no puede producir poder. Nosotros pensamos que por lo gritamos se va a venir. No. Eso viene por la presencia de Dios. Y ese día pasó, ya el tercero yo ya estaba diciendo que ahora voy a participar. Le dan largo espacio a la alabanza y a la palabra menos. No, hay que sopesar. Está bien la alabanza, pero también está bien la palabra. La palabra es la columna vertebral de todo culto. Y yo dije, ya me retiro, creo, y luego recién se presenta otro grupo, dice, ¿cuántos están de fiesta? Uno dice, amén. Yo no siento nada, esto parece que no es fiesta, pero ahora sí van a sentir con nosotros. Yo voy a hacer mover esta fiesta, acuérdate, vamos hermano, empieza. Ahí nomás yo dije, ay Dios mío, qué tremenda carne. No podemos decir yo lo voy a hacer, no, el Señor va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que dice yo no tiene nada de espíritu. El hombre no tiene nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la fe es la única condición inseparable de la oración. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Necesitamos que nos recuerden constantemente que la fe es la única condición indispensable en la oración exitosa. Hay otras consideraciones que entran en el ejercicio, pero la fe es la condición final e indispensable de la verdadera oración. La fe es el único ingrediente que debemos tener en nuestras oraciones. Pablo dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le estaba orando esta mañana, dije, Padre, traiga a tus hijos que quieres prepararlos, bendecir y responder. Espíritu Santo, traiga a los seleccionados, traiga a los que quieren más de ti, traiga a los que quieren usar, Señor. Esa fue mi oración. Por eso usted está aquí. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Ahora, en la parte natural, podemos decir, hemos venido lo que tenemos tiempo. Hemos tratado de que ya buen tiempo no hay uno, a ver, ahora voy a ir. ¿Hasta cuándo voy a estar? Mejor, no, este día le doy, después ya. Eso es en tu naturalidad, pero dentro de eso hay un plan de Dios que Dios quiere usarte. Por eso es lo que estamos explicando la fe.
Ahora, el Padre responde a tu fe. Fe crea que Él es un recompensador. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará enseguida. Mateo 6:6. La fe se basa en la oración diligente y da seguridad y aliento a los que le buscan diligentemente a Dios, porque son ellos los únicos que reciben esa gran recompensa cuando oran. Por eso tú debes pensar, cuando empezamos a orar, depende tu oración para que Dios te responda a tus necesidades. Pero primero tiene que haber arrepentimiento, porque si no hay limpieza de nuestro corazón, aunque te pides hasta mañana, no te contesta nada. Porque dice, el pecado nos ha hecho una división entre su presencia y nosotros. Ahora usted dirá, yo no estoy pecando, yo estoy bien. Los que no han orado, los que no están orando, ¿qué está pasando? Se ha alejado la presencia. Ya estás andando solamente en nombre de título cristiano. Entonces, eso nos da libertad para que ahora busquemos a Dios. Dale un aplauso al Señor. Santiago 1:6-7. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que se arrastra por el viento y echalla de una parte a otra. No piense pues que quienes haga, que recibirán cosa alguna del Señor. Solo por la fe podemos conocer a Dios y recibir a Cristo. Vivir la vida cristiana, aferrarnos a su completa provisión para nuestras necesidades. Si tú no tienes experiencia de que Dios te revele, no tienes experiencia de escuchar la voz de Dios, no tienes experiencia que tengas visión ni sueños, no te pongas triste. Tú eres más bendecido. ¿Por qué? Dice, más bienaventurado aquel sin ver cree. Es decir, si no tienes nada y estás orando, eres más bendecido que el otro que mira que Dios le ha hablado, que Dios le ha dicho. Usted es más bendecido. En cambio, al que se le da más, se le demandará más. Suponiendo que esa hermana está orando 2 horas por fe, y el otro que ha visto a Dios, le ha hablado, está orando 1 hora. En vez de agradar 1 hora, le cuesta media hora. Porque al que se le da más, se le demandará más. ¿Me dejo entender, hermanos? Ahora, si vas a vivir en la misma dimensión poderosa de oración que Cristo demostró, debes vivir tu vida en oración con fe. Solo cuando veas lo invisible, te atreverás a apoderarse de lo invisible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entramos con fe, en el caso mío, por ejemplo, tenemos que orar por la antena. Si me meto por fe, empiezo a ver lo imposible en mi mente, en mi carne. Pero si me meto en fe, orando, atando todo, empiezo a ver lo que voy a ver. Lo que es imposible, en la fe ya lo estoy viendo, que Dios nos va a alcanzar. ¿Me dejo entender? Es decir, cuando tú entras con toda fe, te va a aumentar la certeza que Dios te va a contestar. Entonces, como algo que es seguro, aumenta más tu oración. Ese es crear fe. Pablo dijo, 2 Corintios 4:18, nosotros no miramos a las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve es eterno. Alguien está buscando sanidad, no ves, pero si metes en oración, tu fe aumenta que vas a sanar. Ya no estás diciendo, pero no pasa, sigue doliendo, pero no pasa. No,
la sanidad no es por el sentir, sino por creer. ¿Me dejo entender, hermanos? Ahora, Cristo vivió y operó en una dimensión poderosa de la oración, donde sus ojos no estaban enfocados en las circunstancias, situaciones del mundo natural, sino en el Dios invisible, eterno y todopoderoso, con quien nada es imposible. Por eso Cristo andaba como hombre entre nosotros, pero Él sabía. Por ejemplo, cuando estaban reunidos con sus discípulos, Pedro le dio una experiencia cuando le dijo: ¿y tú quién crees que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, estaba siendo usado por Dios. Pero pasa al siguiente día, están reunidos los apóstoles y Jesús dice: ya llega la hora, voy a partir de aquí a allá, estaré 3 días y luego resucitaré y los llevaré a la patria celestial. Pedro dice: ¿qué? ¿Vas a morir? Sí. No, Señor, de ninguna manera voy a probar eso. Tú no vas a morir, Señor. Cualquiera diría que Pedro lo quiere mucho, pero Jesús vio más allá. Ese hombre que le había usado Dios se descuidó y se metió el diablo. Razonando dirían: Pedro lo quería mucho, por eso le ha dicho. No, Jesús no razona, sino dijo: calla, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué le dijo? El diablo se metió. Y él no ha pedido ni un momento desviarse de lo que estaba en el plan de Dios. Por eso estaba escrito que él moriría crucificado y resucitaría al 3er día. Y tenía que cumplirse, si no, no nos daba la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces su fe estaba encendido. Para aferrarse a las victorias de oración que necesita en las circunstancias que enfrenta, debe comenzar a orar con su enfoque espiritual establecido, su fe firmemente fija en Dios, fiel que se ha unido a usted con su palabra y que cree que Él responderá a sus deseos y oraciones. Le damos un aplauso al Señor. Mira, de las muchas ocasiones que el Señor nos ha librado, no les digo esto solamente porque recibí una enseñanza, sino de la práctica. En el tiempo del terrorismo, allá en Huancán, hicieron rastrillaje la Policía Nacional y el Ejército, casa por casa. Buscaba todo, si había arma o no, había dinamita o no. Yo recuerdo mucho, una tarde llegamos de Radio Maranata con el carro y al llegar afuera vimos varias personas en cada esquina, como algo estarían curioseando o planificando. Nos levantó sospecha y regresamos a la casa y nos fuimos a orar. Y el Espíritu Santo dijo: están buscando sus vidas. Ahora escuche, todos subirán al carro, los ayudantes estarán en la puerta, abrirán al instante y tú saldrás y no pararás. Pasarás de frente, si se obstaculiza, pasa adelante. Eso fue la orden. Así que toda la familia subimos en el carro. Listo, estamos orando. Se hacía señas, sí. Los ayudantes abrieron el portón. Yo arranqué el carro. ¡Suam! Frente a la casa había 3 personas con fusil, sendero. Más arriba otro, más arriba otro. Y pasamos. ¡Suam! Se quedaron parados.
Ahora, llegando allá a Huancayo, más o menos para buscar, no sabemos ni a dónde ir, pensando que nos están siguiendo. Y ahí el Señor habla a un hombre, vaya en mi hijo Hermes, que él vivía por Millotingo. Llegamos allí y me dice, pastor, sendero. Sí, ya toda la iglesia sabía que nosotros no dormíamos en casa a veces. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero allí, en eso difícil, es donde Dios te respalda. Sí estás orando. Pernoctamos ahí, al siguiente día ya retornamos, ya todo había calmado. Pasó unos días, me encuentro en la calle con un amigo que era la policía de investigaciones, antes había la PIP. Me dice, Clodoaldo, nosotros te hemos salvado la vida, debes darnos gracias. Por entonces habían encontrado en una casa en Huancán mismo 60 terroristas haciendo planes. El ejército los halló a tuititos y se lo llevaron. Huancán era un nido del terrorismo, ni los taxis querían ir. Yo me pregunto por qué, y ahí levantó su obra. Y yo le dije al PIB, mira mi estimado, le digo, eso es Dios, no, le digo. Dios los usa a ustedes para bien. ¿Quién dijo que deberían ir allá para defender? ¿Por qué dice usted, mira, hemos encontrado un plano? Ya mataron al alcalde, ya mataron al gobernador, ya mataron a tal persona. El cuarto eras tú. Ahí dice Clodoaldo Clínica Celestial. Tú estabas en la lista, pero más bien lo hemos atrapado y lo hemos mandado adentro. Y han confesado ellos. ¿Qué dirías tú? Yo le dije, gracias a Dios. No gracias a Dios, gracias a nosotros. No, le digo. Dios los usa a ustedes para proteger a sus hijos. Yo también voy orando por ustedes, porque tú no sabes si vas a volver vivo o no a tu casa. Sí, Clodoaldo, paso momentos difíciles. Dios te va a proteger cuando haces cosas buenas. Allá, entonces ore por mí, y se fue. Por más que te diga, por mí estás salvo, no le digas gracias, sino dale gracias a Dios, porque Él es el que se mueve para protegerte. ¿Cuánto le dan aplauso a Cristo? ¿Dónde estaba encendido mi fe? Mis oraciones. Por eso la clave no es disimularse. Haya no haya pruebas, haya no haya enfermedad, haya no haya problemas, no dejes de orar, porque el diablo está buscando cómo destruirte. Fíjate cómo lo agarró a Pedro, desprevenido. Hace unos días le está revelando Dios y luego lo revela el diablo. Pero Jesús no le tomó por sorpresa, le dijo, calla, Satanás, me eres tropiezo. Ese discernimiento va a estar abierto cuando usted está en oración. Usted va a saber quién es esa persona que crees que es buena, no es. Un día estamos ayunando todos y ahí vino un siervo. El Señor nos dijo en la mañana, hoy vendrá un pastor, les visitará. Nada más. Nosotros estamos ahí orando, ayunando, y de repente toca la puerta. Uno de mis hijos sale corriendo y era el siervo. Tenía una iglesia de Jajapaqui, una iglesia que había sanidad. ¿Qué hacen? Dijo, estamos ayunando. ¿Por qué? Tenemos que buscar a Dios. ¿Para qué? El problema es, hermanos, cuando tú no tienes enseñanza más allá, te vuelves orgulloso, quieres atropellar a todo el mundo. Y para ti no hay otro siervo más que tú. Ese es el final de ese siervo. Jesús nos enseña que lavó sus pies de los discípulos. Cuanto más usado, debemos ser más humildes. Así que nos está reprendiendo, dijo, no hay que ayunar por ayunar, no hay que ser fanático. Ustedes están haciendo lo que les da la gana, y eso no es así, hermano.
Uno de mis niños le mira, como quien dice, ¿cómo lo hago callar? Así es, hermano, ustedes deben llamar si quieren, deben avisar. ¿Qué van a hacer? Por algo tengo experiencia. El niño le dice, pastor, ¿usted está bien? Le dijo. Sí, ¿por qué? No está bien. Has venido peleando con tu esposa, pegando has venido. Yo le dije, ahorita le va a reprender a mi niño, pero él dobló su rodilla, dijo, perdóname, Señor, me has descubierto, sí estás aquí. Lo avergonzó, hermanos. Y ahí empezamos a orar, a orar. Después de la oración largo, no salió de su curiosidad él, porque nunca va a usar igual a un siervo a otro. A ti te va a usar otra manera, a ti otra manera, no hay copias. Somos originales. Así que le dice, venga niño, ¿cómo has escuchado? ¿Voz audible a tu corazón? ¿O has visto? ¿Has leído? ¿Cómo es? Así me dijo, pues. No, pero ¿cómo es, hijo? Dime. Así me dijo. Pero ¿cómo has escuchado? Así me dijo, que tú has venido pegando a tu mujer y todavía nos gritas a nosotros. Mira, lo que yo no le dije, el chiquito le dijo. Yo le dijo, papi, cualquier cosa que tienes de mí, avísame. Pero no vas a venir así, pues le digo. Otro rebelde también. Nosotros estábamos aprendiendo poco a poco. Yo les doy este detalle porque cuando el obrero viene, por más sea usado, no se va a pavonear, hermano. Tiene que ser humilde. Acá vienen varios obreros, como está siervo que dice, nosotros estaba conversando la vez pasada, estaba en Francia, estaba en Al, y aquí ¿cómo va? Como Dios desea, hermano. Se está moviendo el Señor, su misericordia siempre está, pero hermano, se está moviendo el Señor. No será que mover, pero su presencia sí siento. Aquí falta doctrina, aquí falta enseñanza. Yo lo quedo mirando, está lleno de un pavo real encima. Porque el siervo, si él tiene que enseñarme. Si yo tengo que enseñarme. Lo que tengo que hacer es humillarme. Después que da su mensaje todo, ya vamos a la oficina para hablar su pasaje, ofrenda. Y le digo, ¿crees que Dios te ha usado, siervo? Le digo. ¿Cómo es eso? No. Usted habla que la presencia que se mueve. Ahora, ¿crees que Dios le ha usado? ¿Usted qué me dice, amigo? No estás ni en la mitad, le digo. Hay mucha carne. ¿Cómo va a decir eso, siervo? Ayer ¿dónde estabas? En tal sitio. Anteayer ¿dónde estabas? Ahora llegaste acá, pero ¿en qué tiempo ayunaste y oraste? Tú estás predique como una pila vieja. Tienes razón. Tengo que ayunar. Creo que me he vuelto altivo, ¿no? Mírate en la foto, hermano. Quizás en su vida no han recibido esa reprimenda. Por eso dicen ellos, cada vez que vengo aprendo algo. ¿Cuánto le dan aplauso a Cristo Jesús? Pero hay obreros, no todos. De 20 habrá uno así, pero la mayoría, hermanos. Por eso lo que tenemos que cuidar mucho, bastante, es nuestra fe, nuestra vida de oración. Nosotros debemos andar siempre precavidos. Satanás nunca lo tomó por sorpresa a Jesús. Jesús estaba preparado en todo momento. Y nosotros también debemos estar preparados en todo momento. En tu casa hay un pleito, hay algo que siempre se levanta, dale guerra. No se soluciona, presenta tu ayuno hasta tener la victoria. Con Cristo no se pierde.
El problema es que nosotros estamos más grandes que el espíritu. Pero cuando entras al ayuno y te arrepientes, baja la carne y sube el espíritu, y hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay profundo conocimiento interior de su espíritu que no puede ser sacudido. La fe es la evidencia, la prueba, las cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Revela a nuestro espíritu la realidad de las cosas por las que oramos y le creemos a Dios que nos permiten tomar posición de ellas, incluso antes de que se manifiestan a nuestros sentidos naturales. Murray, gran predicador internacional, definió así la fe. La fe es muy lejos de ser una simple convicción de la verdad de la palabra de Dios o una conclusión extraída de ciertas premisas. Es el oído que ha oído a Dios decir lo que hará y el ojo que ha visto hacerlo. Por lo tanto, donde hay verdadera fe, es imposible que la respuesta no venga. Entonces, ¿por qué no tenemos respuesta? Falta la fe. Y la fe crece donde hay oración, donde hay ayuno. Por eso ahora en este ayuno, esta carne está muriendo. Esta carne quiere dormir. La calor está rico. Estás así. Es una pelea la carne. ¿Quién mandó esta calor, no? Pero es una pelea. Mientras estamos ganando la pelea, el espíritu está subiendo y la carne va bajando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la fe es muy lejos de ser simple. La fe no es una función natural de nuestro hombre natural. Tú no lo puedes crear la fe. Suponiendo que estás orando por alguien que está perturbado y no se sana, sigue reprendiendo, no se sana. ¿Qué debes hacer? Humíllate hasta el suelo. Humíllate y dile: Padre, soy como este polvo por mis pecados. Yo soy nadie sin ti. Porque tú vives, yo vivo, Señor. Perdóname, Jesús. Esa es la humillación máxima. Derrámate. Y de ahí, mientras estás derramando, sube algo a la presencia en ti. Ahí ya vas a obtener victoria. Mientras, si no hay esa humillación, no vas a poder. Voy a recitarte la Biblia. Escuche bien, algunas personas a veces dicen que la Biblia tiene poder. Esta palabra que está en la Biblia, si se mete aquí, tiene poder. Pero si esta palabra no entra, no está aquí, no tiene poder. Tú puedes patearlo a la Biblia donde quieras. Pero si tú sabes que estas palabras que llega aquí y la pones en práctica, te dan poder, entonces recién valoras lo que es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda, la fe no es una función natural de nuestro hombre natural, es una fuerza de vida sobrenatural que Dios nos ha dado. Cuando usted va al Padre y presenta sus peticiones, no es suficiente que simplemente reclame la promesa de Dios. La fe en las promesas que Dios te ha dado no es suficiente. El tipo de fe del que estamos hablando es uno que está respaldado por hechos y acciones. La fe es un hecho, pero la fe es un acto. No solamente es decir, ya tengo fe. Si tienes fe, es un acto. Estamos creyendo en la antena. Vamos a pedir, no hay maneras. ¿Cómo se puede obtener? Humanamente hemos saturado. Ahora vamos en la fe, en la forma sobrenatural, donde no vemos, pero con los ojos de la fe sí vemos, porque Dios va a responder. ¿Me dejo entender, hermanos?
La fe en la promesa que Dios te ha dado no es suficiente. El tipo de fe de que estamos hablando es uno que está respaldado por hechos. La fe es un hecho, pero la fe es un acto. Hay una gran diferencia entre el tipo de fe que la mayoría de los que profesan ser cristianos que tienen hoy en día y la fe que Jesús enseñó, que fue capaz de mover montañas donde nada es imposible. Un tipo de fe termina en hablar. La verdadera fe se manifiesta en hechos, tus acciones. Es como tú estás sentado allí y eres electricista. Estás tranquilo aquí y tú ves arriba 2, 3 fluorescentes apagados. Uy, ni siquiera está lleno de polvo esto. Si tu fe está encendida en Cristo, te va a hacer ver que ese es tu oficio. Y te va a creer aquí, se trata de la casa de oración. Se acerca, pastor, quiero pedirle perdón. Allí hay 4 fluorescentes que está quemado. Yo soy electricista. Yo quiero arreglarlo eso. ¿Me da permiso? Esa es fe en acción. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué haces? Hay un enfermo que está en tu sobrino, tu nieto, alguien. Tú estás cargado. Tú sabes lo que tienes presencia. Vaya. Agarra tu aceitito, empieza a reprender. Primero háblale de Cristo, que se reconcilian. Háblale a sus padres y fusílalo en el nombre de Jesús. Tu fe va a trabajar. Y cuando esa criatura se sana, le va a aumentar la credibilidad en sus padres que son inconversos. La próxima que se enferma, hay que llamar al hermano, hay que llamar al hermano. Y tú llegas, dice, si ustedes conocen a Cristo, fluirá y les usará también. Yo quiero ser usado. Y viene a Cristo. La fe es una acción. Ahora, durante esta semana tu fe va a cargar. Pero después, ¿qué vas a hacer? No te vas a dormir otra vez. Tienes que hacer trabajar esa fe. ¿Cuánto dicen amén? La verdadera fe resiste toda oposición, toda prueba. Uno de los se desborona bajo pruebas y aflicciones. Pero si estás pasando prueba, la fe te sostiene. Por ejemplo, el marido te dejó. Ya no te pasa ni alimentos, nada, hasta que mueres de hambre. Métete al Señor. Ya no te estás quejando. Me ha dejado, Señor, castígalo, Señor. Ya no vas. Juez, ordénalo que vaya a la cárcel. Ya no vas. Vas al Señor, clamas a Dios, te quita eso y le dices, tú eres mi Padre. Tú me vas a sostener porque yo te voy a servir, Señor. Y Dios va a tocar por quienes ni siquiera sabes, pero te va a sostener. Ya empezamos a mirar a Él como nuestro proveedor. Esa es fe. Uno no funciona y no produce resultados. La fe verdadera es activa, poderosa. La fe sobrenatural de Dios es como Cristo. ¿Quién es Él? Autor consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Es una fe viva. Es una fe incorruptible. Una fe súper conquistado por el diablo. Es una fe que persevera, que supera todos los obstáculos y llega hasta el fin. Ese es el tipo de fe que Jesús demostró cuando oró y es el tipo de fe que debemos tener cuando nos presentamos ante el Padre en oración. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos durmiendo. Vamos a la oración, ¿les parece, hermanos? Vamos a la oración. Está pesada la tarde, pero toda esa carga hay que darlo a Dios para que nos limpie todo y vas a ver que vamos a estar más livianos.